Bueno, pues quisiera empezar primero, como siempre lo hacemos, con ver un poco acerca de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada en Romanos? Nos tocó inicio de capítulo en Romanos 11 y vamos a ver los puntos que pudimos aprender la semana pasada. El primer punto que pudimos aprender es que Yahvé siempre ha tenido un remanente. La semana pasada vimos que al transcurso de toda la historia del pueblo, desde la salida de Egipto, desde el momento en que Yahvé hace pacto y el pueblo dice que sí son parte de su pueblo, empiezan los altibajos. En ese mismo momento apenas se ausenta Moisés 40 días y el pueblo cae. No duraron 40 días cuando el pueblo ya cayó en idolatría. Y ahí empiezan los altibajos. Se arrepienten, Yahweh los prospera y vuelven a caer. A veces cae destrucción sobre el pueblo, pero Yahweh siempre ha tenido un remanente en su pueblo. El otro de los puntos es: este remanente siempre ha sido salvo por gracia. Desde que Yahweh sacó a su pueblo de Egipto, la palabra dice y es clara que fue rescatado por gracia, por amor a los padres, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh por ese favor sacó a su pueblo de Egipto. Y de en adelante, cada remanente que ha sido rescatado ha sido salvo por gracia, ha sido rescatado por la pura gracia de Yahweh. Entonces, el siguiente punto que vimos es: Israel erró al rechazar a Yahushua como Mesías. Vimos que Yahweh habla en su palabra que el Mesías vino como otro de los profetas que venía constantemente a Israel y los incitaba a volver a Yahweh, y el pueblo lo rechazó y lo llevó a la muerte. Y esto llevó en repercusión en que el pueblo en rebeldía no duró más de 70 años o de 40 años después de que el Mesías asciende al cielo, en que Jerusalén es destruida por su terquedad. Y eso fue una realidad, está escrito en la historia y está escrito en su palabra. Esa rebeldía los llevó a ser dispersados por todas las naciones, como los profetas así lo mencionan. Y el último punto es: Israel sufrió por este rechazo. Estamos hablando de que desde hace 2000 años Israel o más, la intención de cada generación ha sido volver a la tierra y establecer un reino. Hace 70 años volvieron a la tierra, pero no han establecido un reino como un reino teocrático, conforme a la voluntad de Yahweh. Entonces todos los que aman a Yahweh siguen esperando ese momento hasta el día de hoy. Entonces, estos fueron los puntos que vimos, y el último versículo que vimos fue específicamente sobre el rechazo del pueblo de Israel a Yahushua. Entonces, hoy nos toca empezar con el versículo 11 de Romanos 11. Y Pablo se vuelve a plantear otra pregunta y nos hace una pregunta algo retórica, ¿verdad? Y nos pregunta, pues, ¿acaso tropezaron para caer? O sea, ¿acaso el pueblo de Israel, ese tropiezo de haber negado a Yahushua y haber sido dispersos entre las naciones, fue para una completa destrucción? ¿Ya no hay pueblo? Y el apóstol dice: de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Ahora, esa transgresión que Isaías 65 narra, si en algún momento podemos leer Isaías 65 y vamos a ver nada más un pequeño porción,
que ya lo leímos gran parte la semana pasada. Vimos la causa del rechazo, cómo ellos incitaron a Yahweh, ¿verdad?, en su rebeldía, incitarlo con sus ídolos y con sus ofrendas hacia Moloch y hacia todos sus Baales, ¿verdad? Entonces, vamos a leer nada más un versículo que es el que creo que es más clarificante para esa pregunta, que dice, digo, pues ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Dice, yo les respondí a los que no preguntaban por mí. Estuve accesible para los que no me buscaban. A una nación que no invoca mi nombre, le dije, aquí estoy, aquí estoy. Y eso recuerden que sucede específicamente cuando el mensaje empieza a repartirse entre las naciones. Los apóstoles van, ¿y qué van haciendo? Van haciendo milagros, van haciendo sanidades. Y la gente voltea y ve y dice, ¿quién es este Dios que hace todo esto? Los apóstoles les hablan de Yahweh y de su Mesías, y ellos dicen, pues Él es Dios verdadero. A los que no lo buscaban se les presentó diciendo, aquí estoy, con grandes milagros y prodigios, y ellos voltearon y dijeron, Él es el correcto, y creyeron en Yahweh por medio de Yahoshua, su Mesías. Así fue cuando empezó a presentárseles a ellos, a todas las naciones, y hasta que nos llega nuestro tiempo y se nos sigue presentando de la misma manera. Entonces, sigue habiendo esa forma de mensaje de parte de Yahweh, presentándose a los que no lo buscan. Dice, cuando Yahweh tomó por pueblo a la descendencia de Abraham, realizó un pacto con él. Lo realizó porque él lo aceptó como un único soberano. Abraham creyó en Yahweh. Asimismo, con Isaac y Jacob, este pueblo tenía que ser luz a las naciones, pero a lo largo de la historia tuvieron altibajos en esta encomienda. Y el día en que se presentó el Mesías, Yahoshua, lo rechazan, no lo reconocieron. Entonces, la mayoría del pueblo lo rechazó. Vemos que no todo el pueblo lo rechazó. Los primeros creyentes en él, todos fueron judíos. Entonces, pero la mayor parte del pueblo, como era común en Israel, cuando venía el profeta, nada más unos cuantos creían en la voz del profeta, y la mayor parte del pueblo rechazaba la voz del profeta. Así viene el Mesías, lo rechazan, y por consiguiente, la sordera y ceguera de Israel llegó a ser bendición a las naciones, ya que la palabra corrió como ríos de agua viva. Y luego nos dice el versículo 12, y su transgresión es riqueza del mundo, y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ya vimos que Yahweh se puso accesible a un pueblo que no lo buscaba. Pero yo quiero seguir viendo en qué consistió ese rechazo del pueblo de Israel. Yo quiero irme hasta el inicio, hasta la advertencia que da Yahweh al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, Yahweh ya les advierte y prácticamente les dice, los conozco, sé lo que van a hacer. Y en Deuteronomio 4, me gustaría leer ahorita los versículos 25 y 26, Yahweh habla con Moisés y le dice, le habla con el pueblo y dice, cuando ustedes hayan engendrado hijos y nietos, ya hayan estado establecidos por mucho tiempo en la tierra, si actúan perversamente y se hacen una imagen esculpida en cualquier semejanza, causándole a Yahweh su Elohim disgusto y molestia, yo llamo
hoy al cielo y a la tierra para que testifique contra ustedes que perecerán pronto de la tierra a la cual van a cruzar el Jordán para poseerla. No durarán mucho en ella, sino que serán exterminados por completo. Aquí Yahweh ya le está advirtiendo, ya conoce los corazones. Si 40 días después ya lo estaban rechazando, Yahweh dice, cuando lleguen a esa tierra y que pase el tiempo, va a llegar el momento en que van a caer en un rechazo. ¿Y qué va a suceder con ustedes? Va a haber destrucción. Yo quisiera ver un poco hasta dónde llegó esa perversión de Israel. Sabemos con la historia que cuando se separa el pueblo de Israel en dos, en Israel o la casa de Israel en el norte y la casa de Judá en el sur, lo primero que hicieron la casa de Israel fue idolatría. Levantaron dos grandes altares, dizque a Yahweh, pero levantaron un becerro y les dijeron, aquí está tu Elohim para que lo adores, porque el rey de Israel tenía miedo que todos se fueran a Judá. Entonces, para evitar eso, al templo, él levanta dos altares para que no se vayan al sur. Y empieza la idolatría. Y el pueblo de Israel, el del norte, no se fue en picada, no levantó prácticamente. Fueron muchos los profetas al pueblo de Israel, muchos los profetas que fueron y estuvieron amonestándolos, estuvieron prácticamente les decían claramente cuál era su problema, pero siempre lo rechazaron. ¿Cuál fue el primer reino que cayó? El reino de Israel. Cayó, vino a Siria y los destruyó, los exilió y eso sí, no se supo nada de ellos. Hasta el día de hoy siguen perdidos. Y es lo que habla la palabra de Efraín. Lo compara a esa tribu, a esas 10 tribus las nombran muchos de los profetas como la vara de Efraín. Pero Judá tenía altibajos. 2 reyes eran malos y luego un rey ahí se levantaba y otro rey era malo. Hasta que vemos un día que llega un rey que fue muy bueno, que fue Josías. ¿Qué hizo Josías? Cuando leamos un poco lo que hizo Josías, nos vamos a dar cuenta lo podrido que estaba Israel, lo que estaba Judá ya en ese momento. Generaciones de rechazo y generaciones de idolatría. Y lo vemos en Segunda de Reyes 23. Vamos a leer del 4 al 7. En Segunda de Reyes 23, del 4 al 7, dice la palabra. Y el rey Josías, ordenó al sumo sacerdote Gilquías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la entrada que sacaran del santuario de Yahweh, todos los utensilios hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel, y destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y luego vemos el 6 y 7, dice, e hizo sacar la acera de la casa de Yahweh, la llevó fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón y la quemó en el torrente de Cedrón hasta destruirla a cenizas, hasta reducirla a cenizas. Tenían la estatua de Acera en el templo de Jerusalén. Dice, hasta reducirla a cenizas, y echó sus cenizas en la fosa común. Había un lugar donde era un cementerio comunal, ahí esparció las cenizas. Dice el 7, derribó además la casa de los sodomitas
dedicados a la prostitución que estaba en la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían tiendas para acera. Todo lo que había en el templo. En el templo había lugares de prostitución, había sodomitas, había gente que hacía altares y lugares para otra diosa. Estaba la diosa Acera ahí en el altar, ahí en la casa de Yahweh. Era podredumbre, estaban completamente perdidos. Para este momento, antes de Josías, Yahweh ya había dicho, ya había proclamado destrucción a Israel, a Jerusalén. Pero llega Josías y empieza a ver la Torá y empieza ahora sí a confrontar al pueblo y los invita a permanecer al lado de Yahweh. El pueblo acepta y empieza a hacer todo esto que leímos, empieza a destruir todo. Yahweh, por lo que hizo, Yahweh le habla por medio del profeta y le dice: mientras tú vivas, no voy a destruir Jerusalén, pero cuando tú mueras, la destrucción viene a Jerusalén. O sea, él halló gracia ante Yahweh, y por lo que hizo, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá tuvo un tiempo más antes de su destrucción. Pero cuando muere Josías, empieza otra vez sube un rey malo, y ahí empieza el debacle de Judá, y hasta que lo lleva al imperio babilónico, que viene y lo destruye completamente. Destruye el primer templo. Ahora, vamos otra vez a Deuteronomio. Deuteronomio del 27 al 31 dice estas palabras: Yahweh los dispersará entre los pueblos, y solo un escaso número de ustedes quedará entre las naciones a las que los llevará Yahweh. Allí servirán a deidades hechas por el hombre, de madera y de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si buscan ahí a Yahweh su Elohim, lo hallarán, si lo buscan con todo su corazón y con todo su ser. Cuando estés en angustia por haber sucedido todas estas cosas, y al final te vuelvas a Yahweh tu Elohim y lo obedezcas. Porque Yahweh tu Elohim es un Elohim compasivo. Él no te fallará, ni te dejará pecar, ni te dejará perecer, perdón. No olvidará la alianza que hizo bajo juramento con tus padres. Ahí hay un pero, ahí hay un y si. Y si te arrepientes, ahí es donde vemos lo que habla Pablo cuando dice: cuánto más será su plena restauración. ¿Cuándo? Cuando entren en arrepentimiento. Otra de las cosas que sucederán al último de los días, que habla el profeta Isaías, y lo quiero ver en Isaías 11, nada más del 11 al 13. El profeta Isaías habla y dice: en aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros, en Etiopía y en Persia, en Caldea, en Amat y en las islas del mar. Y alzará pendón entre las naciones para juntar a los desterrados de Israel, y congregar a los esparcidos de Judá, de los cuatro extremos de la tierra. Entonces será quitada la envidia de Efraín, y se acabará el rencor de Judá. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. De este versículo 13 podríamos sacar un estudio maravilloso. ¿Qué representa Efraín? Efraín, así le llama Yahweh también a la casa de Israel, que quedó dispersa. ¿Y por qué Efraín? Esto se remonta hasta que cuando Jacob, dentro de Egipto, le da la bendición a los dos hijos de José, y habla que Efraín será una multitud de naciones.
Entonces, cuando Yahweh habla acerca de Israel disperso, habla que es Efraín, que ese Israel disperso se convirtió en una multitud de naciones. De esos descendientes empezaron a tener muchas naciones. Y es a lo que se refiere el profeta cuando habla de los dispersos de Israel y los dispersos de Judá, que van a ser ahorita, tanto en estos tiempos, yo diría que no se sabe quién es descendiente de Israel, es imposible, no es posible. De Judá, bueno, siempre ha habido un pequeño remanente hasta nuestros días, que por cierto, se dice y se habla, y la palabra lo dice, que una de las evidencias de que Yahweh existe es que el pueblo de Israel todavía está entre nosotros, porque lo menciona su palabra, pero lo menciona al revés. Yahweh dice: mientras el cielo y la tierra existan, Israel siempre va a existir, o Judá siempre va a permanecer. Entonces, una de las evidencias de que Yahweh es verdadero y que es fiel es que ahí está todavía un remanente de Judá, un remanente de Israel. Todavía hay gente que todavía ama a Yahweh entre esos dispersos y que ha vuelto a Yahweh. Entonces, siempre hay un remanente, como ya lo vimos la semana pasada y como lo hemos estado viendo hoy. Pero hay algo que quisiera notar. Deuteronomio, el pasaje que vimos, habla de: pero si buscas ahí a Yahweh, su Elohim, lo hallarán, si lo buscan con todo su corazón y con todo su ser. Habla de obediencia también, cuando lo obedezcas. Ahora, yo lo que he visto desde hace muchos años es cuando empezó mi búsqueda cuando empecé a oír acerca de Somos Israel, Raíces Hebreas y todo este tipo de enseñanza, de volver otra vez a las raíces de la fe de Abraham. Yo empecé a buscar, y en una de esas búsquedas siempre uno como que tiende a irse al extremo en alguna parte de su vida. En una parte de mi vida, allá por los años 2000, empecé a buscar en el judaísmo, directamente en el judaísmo. Yo quería saber acerca del judaísmo, pero de todo el abanico enorme de posibilidades de búsqueda, había misticismo, había hechicería, había gnosticismo, había sincretismo, y yo veía y decía: ¿esto es el judaísmo? ¿Cómo está? Primero está dividido, así como denominaciones hay en el cristianismo, así denominaciones hay en el judaísmo. Yo decía: ¿y dónde está la verdad? Ok, volver a las raíces de la fe, en la fe de Abraham, y bueno, al judaísmo, vamos a ver. Pero yo veía una diversidad enorme. Yo decía: entonces, ¿Israel ha volteado a ver a Yahweh? ¿Realmente Israel ha volteado a ver a Yahweh? ¿Esos dispersos de entre las naciones realmente están buscando a Yahweh? ¿Entre la hechicería o entre las supersticiones, entre tanto diversidad? Yo decía: pero Yahweh, ¿cómo es que, bueno, si yo leo la palabra y digo: pues Yahweh es Dios, ¿ya es todo? Bueno, es una de las formas, pero yo encontré ahí mismo en Deuteronomio la clave de cuál es la forma de volver y de arrepentirse de Yahweh y de obedecerlo. Yo vi en Deuteronomio 18, vamos a leer el 18 y el 19, dice:
es una palabra que Yahweh le da a Moisés. Y esto nos da una idea de lo que debe de hacer Israel, lo que debe de hacer el pueblo de Dios para poder realmente entrar en en un volver, un arrepentimiento. Dice la palabra en Deuteronomio 18:18: yo les levantaré un profeta como tú, de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. ¿Les suena conocido? ¿Qué dijo Yahushua cuando estuvo entre el pueblo? Yo no hablo de mis propias palabras, yo hablo lo que Yahweh me da a decir. Yo no les enseño lo que de mí sale, sino lo que Yahweh me dice. Y de hecho, Yahushua dijo: yo no hago las cosas, las obras que yo hago no son mías, son de mi Padre, que me da la posibilidad de hacerlas. Ese era el profeta del cual Yahweh le está diciendo a Moisés que un día iba a levantar, ¿sí? ¿Y qué pasa en el 19? El 19 dice: y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Ahí está el secreto. Uno, ¿cuál es la forma correcta de volver a Yahweh? Por medio de la palabra, por medio de la forma correcta, por medio de la correcta interpretación de la Torá, que esa correcta interpretación, como lo dijimos la semana pasada, es lo que Yahushua vino a predicar, lo que Yahushua vino a enseñar. Es más, el cómo Yahushua vivía entre nosotros. Esa es la forma correcta de vivir el arrepentimiento y el vivir la obediencia a Yahweh. Entonces, mientras el pueblo no reconozca o no se arrepienta, ¿sí?, de su extravío por el cual fueron dispersos, que fue ese rechazo tajante a Yahushua, aquí está la respuesta: y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Hasta el momento, pocos, y vaya, cada día son más, tengo que reconocer. En Israel ya hay muchas comunidades mesiánicas que creen en lo que les mandó hacer Moisés, o que tienen la Torá, pero que reconocen a Yahushua como su Mesías. Cada día son más comunidades, pero son un remanente a comparación de la cantidad de pueblo o de judíos que se puede decir, ¿verdad?, que son en el mundo. Ahora, ¿cuál era la prédica de Yahushua? ¿Qué era lo que mandaba decir? Arrepentimiento, el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos, el reino de los cielos se asemeja a, y constantemente estaba enseñando al pueblo y estaba advirtiendo al liderazgo de la época en qué forma estaban errando en la dirección del pueblo. Yahushua constantemente les decían: pues es que en realidad no me aman, no aman a Yahweh, porque hacen cosas, ¿sí?, en su corazón están completamente perdidos. No es la forma correcta de llevar el liderazgo de Israel. Y confrontaba constantemente al liderazgo de Israel, al sacerdocio del pueblo, y tenía problemas constantes por la forma en que ellos estaban llevando la dirección del pueblo. Yahushua les estaba advirtiendo que la forma en que ellos estaban comportándose y enseñando al pueblo no era muy correcta, que digamos. Cuando hablaban de Moisés, el mismo Yahushua decía: wow, lo que les enseñan de Moisés está bien, háganlo, pero olvídense y dejen de hacer lo que ellos hacen. Los que el fariseísmo, lo que el sacerdocio en su momento hace, es incorrecto. La forma correcta de llevar tu vida
es la forma en que yo estoy caminando. Eso era lo que nos decía Yahoshua. Y era con constante arrepentimiento. Y luego vamos a ver el versículo 13 y 14 juntos, porque aquí es un paréntesis que Pablo hace. El versículo 13 y 14 abre un paréntesis, Pablo, y dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos. Aquí Pablo vuelve a abrir el tema acerca de provocar a celos. Y Pablo constantemente estaba provocando a celos. Veíamos cómo era tratado Pablo, cómo era perseguido Pablo por estar hablando en lo que ellos decían en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque él hablaba a los gentiles y les decía, como en Hechos 15 llegaron a la conclusión de decir: a ver, espérame, todos los nuevos creyentes en Yahweh por medio de Yahoshua tienen que guardar completamente 4 mandamientos: que se abstengan de ahogado, de los sacrificados de los ídolos, de fornicación. Son 4 o 5 mandamientos que específicamente están relacionados con la idolatría. Pablo les dice que eso específicamente deben de empezar a rechazar. Lo demás, poco a poco lo pueden ir aprendiendo. Pero el judaísmo en su momento decía: wow, él está mandando a los gentiles que aceptan que no tienen que hacer nada. ¿Y qué está pasando en ese momento? Pablo, una vez un historiador, un doctor en historia judío, que analizó los escritos de Pablo, que estuvo analizando los escritos de Pablo, él menciona y dice: es que yo entiendo a los fariseos de la época, porque yo soy judío, yo pertenezco a la nación judía, yo soy israelita. Ahora, imagínate que de repente viene Pablo y llega y dice, viene de Estados Unidos Pablo, llega y dice: ahora el que crea puede ser americano. Tú nomás crees que eres americano y ya, órale, visas para todos, nacionalidad para todos. Así se entendían las palabras de Pablo en su época, que Pablo estaba dando nacionalidad a todo el que nada más crea que es judío o que cree en Jesús, ya eres nacional de Israel. Entonces, lógico que los dirigentes de la época dicen: oye, espérame, Pablo, ¿qué estás haciendo? Como que ahora cualquiera que cree que es judío ya es judío, no tiene que hacer nada. Hay un trámite que tienen que hacer. En la época tenían que llevar, como hoy también, si tú quieres pertenecer a una sinagoga o pertenecer a la comunidad judía y quieres formar parte, tú tienes que empezar un proceso. Tienes que aprender hebreo, tienes que estudiar la historia, tienes que estudiar todo. Y llega el momento en que después, si eres varón, te tienes que circuncidar, y si eres mujer, tienes que hacer unos rituales. Pero es un proceso. Y viene Pablo y dice: no. Nada más el que crea ya tiene nacionalidad. Wow, sí que se estaba metiendo en problemas. Pero Pablo hablaba de algo más profundo, de quién es Israel, quién es judío en su interior, quién es pueblo de Yahweh, no pueblo o no es un ciudadano más de una nación. No, Pablo estaba abriendo la puerta a algo más grande, a una vida eterna, a esa redención de la que Yahweh prometió y que Yahweh está esperando que todos participen de ella. No es una nacionalidad, no es una sangre la que Pablo estaba ofreciendo, era una entrada a una vida eterna. Pero el pueblo judío nunca lo pudo entender así. Ellos hablan de que la nación es el pueblo de Yahweh, y todo lo que esté fuera de la nación no es pueblo de Yahweh. Y Yahweh mismo lo reprende y les dice:
de todas las naciones vendrán y me adorarán. Entonces, Pablo abre un paréntesis y nos habla claramente, porque vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. Pablo en el primer siglo y los apóstoles, claro que levantaron un problema de celos entre las naciones, del cual, como hablamos la semana pasada, se fue diluyendo con el pasado de los siglos, hasta que llega a nuestro tiempo, hasta hace unos 30, 40 años, que empieza otra vez esa revolución de rescatar la fe de Abraham, de rescatar la Torá y de darnos cuenta de que el que verdaderamente quiere formar parte del pueblo de Yahweh tiene que acatar sus mandamientos. Es como si yo quisiera ser mexicano, pero no cumplo la Constitución o no cumplo las leyes de mi localidad. No, es que yo soy, no sé, de nacionalidad argentina, entonces yo aquí en México yo no tengo que cumplir nada. No, espérame, si vas a vivir en México y vas a formar parte de una comunidad en México, tienes que acatar las reglas y tienes que acatar las leyes de México. Así es esto. Si tú quieres formar parte del pueblo, tienes que acatar esas leyes y tienes que obedecer la palabra de Yahweh. Y luego dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. Yo me acordé de un versículo de Colosenses, creo que no lo puse aquí. Bueno, es Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 lo voy a leer, dice: a ustedes también, aunque en otro tiempo estabais apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las obras malas, ahora los han reconciliado. Habla de la reconciliación del mundo hacia Yahweh. Recuerden, todo salió de Yahweh. Todo salió de Yahweh. Yahweh es el que creó el mundo, creó Adán y Eva, creó todo, y todo vuelve a Yahweh. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, es una pequeña porción. Yo me arrepiento, pero tengo que volver. Entonces hay que completar esa situación. No nada más es arrepentirse, es retornar a la fuente, retornar al que da la vida, seguir su camino. Entonces, ahora los ha reconciliado. Y esa reconciliación es, cuando hablamos de reconciliación, es hablar, ponernos de acuerdo y caminar juntos. Eso es una reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser reconciliados? Hablar con nuestro Padre y caminar juntos. En este caso, como caminó Yahoshua, caminar junto a Yahoshua. Como él dijo, sigan mis pasos. Y luego dice, ¿qué será su readmisión sino vida de entre los muertos? Cuando estuve estudiando de volada me acordé de Ezequiel. Ezequiel nos narra, en Ezequiel 37, nos narra toda una visión que tuvo Ezequiel. No sé si la recuerdan, la visión de los huesos secos. Y ahí claramente Yahweh le está diciendo a Ezequiel, todo Israel está seco completamente, está muerto. Pero habla de que los huesos estaban realmente secos, no había nada en ellos, no había vida en ellos. Ezequiel se ve a él mismo caminando entre ese valle con huesos amontonados, y eran muchos huesos. Pero dice que Yahweh le habla y le dice, ¿podrán vivir estos huesos? Y Ezequiel le dice, pues nomás tú sabes, solo tú sabes. Entonces Yahweh le dice, habla, profetiza,
que los huesos cobren vida, que vuelva el Espíritu de Yahweh a ellos, que vuelva la carne, los tendones, todo en ellos. Y me gustaría leer nomás una pequeña porción, ya nada más al último de la historia, cuando Yahweh le dice a Ezequiel: por tanto profetiza y diles, así dice Adonai Yahweh, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yahweh, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, Yahweh, he hablado y lo he cumplido, dice Yahweh. Esto es un proceso. Esta profecía habla de un proceso, y habla del proceso en que el pueblo de Israel empieza a reconocer a Yahweh y empieza a volver a Él. Este proceso ha durado muchos años, pero en estos tiempos, en esta generación, a nosotros nos ha tocado ver un suceso que al mismo profeta habla de que se podrá ver algo en algún tiempo. ¿Que acaso una nación podrá nacer en un solo día? Pues yo les digo que va a suceder. ¿Y qué sucedió en el 1948? Nació una nación en un día por un decreto. Ahora ya existe el pueblo de Israel. Sucedió. Nos está tocando ver situaciones, y yo digo que se está acelerando muchísimo, muchísimo se están acelerando los tiempos. Creo que el año pasado nos tocó oír la noticia, muchos la oímos, de que en Israel llegaron 5 vacas rojas. Y dice uno, bueno, pues 5 vacas rojas, ¿qué pasa? Bueno, es algo muy extraño. No siempre o no había sucedido que nacieran vacas rojas, pelirrojas completamente. Y ahora me acordé porque mi hermano me dice asombrado, oye, que ya hay una vaca roja. Le digo, no, hay 5. Pero como son becerritos todavía, tienen que esperar un par de años, unos 3 años más, eso fue el año pasado, unos 3 años más, para ver si alguna de ellas realmente mantiene perfectamente todo su pelo rojo. Y dice mi hermano, oye, ¿y qué? Me pregunta, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué hay tanta algarabía? Bueno, mira, ¿cuál es la importancia de esto? Es algo, digamos que lo más importante que le pudo haber sucedido al pueblo de Israel, a Israel en sí, al Israel religioso. Y para nosotros es una señal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el judaísmo, ya tiene todos los implementos del templo. Ya tiene el efod, ya tiene todo, los utensilios, ya tienen hasta una copia del arca del pacto, tienen el candelabro, tienen la mesa de los panes, tienen todo. Ya está preparado ahí en el museo del templo. Y dice, ya está listo para usarse. Ya tenemos los sacerdotes, ya hay sacerdotes y ya hay varios posibles sumos sacerdotes. ¿Y qué falta? Pues no están purificados. Falta que todo se purifique, que se dedique a Yahweh. ¿Y qué les falta? Pues unas cenizas. Y esas cenizas pues son de una vaca roja. Caray. ¿Cómo? Si es que dice en Levítico que separemos una vaca roja de la majada, que esa vaca roja que la cuidemos y le veamos que esté completamente roja, que se sacrifique y que se incinere. Cuando tenga todas las cenizas de esa vaca, se van a juntar y se van a poner en un contenedor. Después ese contenedor se combina con agua y se combina con ciertas cosas. Y eso es lo que se va a utilizar para purificar todos los utensilios del templo. En aquel entonces era el tabernáculo, luego después el templo.
¿sí? Y con esas aguas tenían que ir purificando todo para poder ser utilizados en el templo. Sin eso no podían trabajar en el templo, no había forma de purificar. Bueno, pues ya hay 5 vacas y en un par de años sabremos si el pueblo de Israel empieza con todo ese tema de la purificación. Ahora, a mí no me dice nada, ¿verdad? En cierta forma. ¿Por qué? Porque ellos pueden levantar el templo si quieren y pueden purificarlo si quieren, pero no está el rey, el Mesías, el rey de Israel, no está. Entonces, ¿qué se requiere en realidad? Que venga el Mesías. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que puede ser que los tiempos se estén acortando de manera muy, muy radical, de que si una de esas becerras llega a la adultez manteniendo todo su pelaje rojo, puede ser que empiece otro proceso de aceleración en cuanto a empezar el continuo sacrificio que marca la palabra de Dios, que en un momento dado va a suceder. Hay muchas implicaciones en una simple vaca roja, que para el mundo dice, pues una vaca roja, pero cuando conoces todo lo que tiene que suceder en el templo y cuál es la raíz para que todo pueda ser utilizado, ahí uno dice, ah, caray, pues realmente estamos muy cerca de que Israel empiece un proceso que puede hacer que acelere muchas cosas, como por ejemplo que puede acelerar que entre como ya hay muchos en Israel, radicales que quieran prenderle una bomba a la mezquita y se empiece un problema mundial grande, es una de las posibilidades. Que empiece el pueblo de Israel a fabricar o a empezar a poner un templo provisional y eso empiece a acelerar un proceso de guerra en el mundo. Cuando empiece un proceso de guerra, eso sí, ya me da mucho que pensar porque está profetizado en la palabra de Dios, que el mundo se va a ir en contra de Israel, en guerra. Entonces, esa simple vaca roja habla mucho acerca de lo que Yahweh profetizó y lo que los profetas avisaron desde hace muchos años de que podía empezar a suceder. Ahora, nos está tocando presenciar todas estas situaciones. Como lo dije la semana pasada, a mí me gustaría que en esta generación viniera el Mesías, que ya venga el Mesías, pero a la vez estuve leyendo en esta semana, creo que es el profeta Oseas, creo que sí es un Oseas o Miqueas, que habla de ¿por qué anhelas el día de Yahweh? ¿Por qué? ¿No sabes que va a ser el día más oscuro de todos? Vas a ser un día terrible. Es cuando viene la espada. Es cuando si no estás bien parado, ahí te vas a quedar. ¿Por qué lo anhelas? Mejor tranquilo y sigue preparándote, sigue caminando. Y que en tu vida esté la posibilidad de que venga el Mesías en este tiempo, perfecto. Pero el día que venga, ahí se corta, ahí hace un corte. Es como el día de la muerte. ¿Qué hiciste? ¿Qué va a pasar? Bueno, el día del Mesías va a ser un día difícil. Para los que estamos o los que queremos estar constantemente caminando en los pasos del Mesías, va a ser un día glorioso. Para el mundo va a ser un día terrible. Entonces, está esa disyuntiva de que, ok, va a ser un día terrible. Piensas en la familia que no se ha entregado a Yahushua. Piensas en tantos amigos que te falta por hablarle de Yahushua. Pero a la vez dices, ya quiero que todo esto termine.
Quiero que entre la perfección en el mundo, que las guerras se terminen y que todo sea bueno. Está esa disyuntiva. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la verdad, yo quisiera que en esta generación ya viniera el Mesías. La verdad, ya, para que esto empiece una renovación completa del mundo en general. Entonces, seguimos con Romanos, y dice el versículo 16: y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. ¿Cuál es esta primera porción o cuál es la raíz de la que está hablando Pablo? Lo que nos está tratando de decir. La primera porción y las raíces son esos patriarcas, esa fe pura, esa fe que se demostró, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Y esos hombres de Yahweh que caminaron con él y que hablaron de la perfección de su palabra. Esas son las raíces. No podemos ver que la raíz es Jerusalén o el pueblo o el judaísmo, ni si acaso el cristianismo. No. La raíz es esa fe primitiva, esa fe primaria que tuvo Abraham. ¿Y cuál fue? Esa fe de que oyó la voz de Dios, la creyó y la puso en práctica. Esa es la raíz de todo. Esa fe que nos debe de mover a oír la voluntad de Yahweh, creerla y ponerla en práctica. Esa es la raíz. Y si la raíz es santa, todo lo demás es santo, dice Pablo. Y luego dice el 17: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. Wow. Esos que antes estaban pegados a ese árbol de la que participaba de la raíz, que tenían esa fe pura, que llegó el momento en que se desviaron, como en muchas profecías habla de que si la rama se seca, es desgajada y echada al fuego. Pablo nos dice que nosotros fuimos injertados en esas ramas y que participamos de esa rica savia de la raíz. Ahora, ¿cómo funciona un injerto? Yo hace un tiempo me puse a investigar y me puse a hacer unos cuantos injertos que no funcionaron, ¿verdad? Pero bueno, lo intenté y me di cuenta en varios manuales de cómo debe de ser. Pero la forma en que funciona un injerto es: trozas la rama, la cortas, y es muy interesante porque si yo traigo una rama de una vid, por ejemplo, que es lo que puedo ver más, una vid que da uva de primera calidad, y yo consigo una ramita de vid, y vengo a la vid que tengo fuera de mi casa, que da una uva pequeñita y que de repente la da un poco ácida, de repente un poco dulce, y digo, pues la corto toda, y esa ramita de uva de primera calidad la injerto en la vid mía que es ácida. Esa rama va a dar uva de primera calidad. Así funciona el injerto. Agarro un árbol montés, un árbol de cualquier cepa, pero traigo una ramita de primera calidad, ya sea durazno, ya sea limón o lo que sea. La ramita es de primera calidad y la injerto. Lo que va a producir es de primera calidad. Pero aquí está sucediendo algo muy interesante, que Pablo nos está diciendo que nosotros, que somos silvestres de las naciones, agrios,
somos injertados a un olivo de primera calidad y vamos a producir, tenemos que producir fruto de primera calidad, algo que está en contra de toda la naturaleza. Es lo que nos está diciendo Pablo, que esa savia de la cual recibimos esa información nos debe provocar producir buen fruto. Entonces, la savia o el árbol de la fe de los patriarcas, de la forma en que ellos obedecían a Yahweh, de la forma en que ellos entendían el ser fieles a Yahweh, esa forma nos alimenta, nos va a provocar o nos tiene que provocar producir fruto de buena calidad. Ahora, habla Pablo de que muchas de las ramas fueron desgajadas, pero fueron desgajadas, ya vimos que poco a poco el pueblo de Israel fue rechazando. Entonces ese rechazo provocó que se secaran y que fueran desgajadas. Y nosotros fuimos injertados. Ahora, fuimos injertados a un pueblo, fuimos injertados a una forma de vida, a una filosofía, si se puede decir. No creo que sea el mejor término, pero más o menos para darme a entender una forma de pensar, una forma de actuar. Nuestra forma de actuar tiene que empezar a cambiar a la forma en que Yahweh nos pide que debemos llevar nuestra vida. Ahora, una pregunta mía sería, ¿y cómo voy a saber cómo Yahweh me pide que debo de llevar mi vida? Uno, de la forma en que Yahoshua vivió. Pero todo lo que enseñó Yahoshua y todo lo que vivió Yahoshua está en estos primeros 5 libros de la Biblia. Ese es el secreto de la vida perfecta de Yahoshua. Ahora Yahoshua nos dice, sigan mis pasos. Entonces, si yo voy a ser injertado a ese árbol donde Yahoshua Yahoshua es una rama de ese árbol, una rama muy fuerte, digamos, que estamos siendo injertados a esa rama, ¿sí? Tenemos que empezar a participar de esa savia que es todo lo que nos pide Yahweh y empezar a cambiar todo lo que no es correcto en nuestra vida. Eso es lo que realmente debemos hacer al ser injertados. Debemos de adaptarnos a todo lo que estamos recibiendo para poder producir un fruto de muy buena calidad. Entonces, eso es lo que implica el que formemos parte de la familia de Yahweh. Implica, y alegóricamente Pablo nos dice, fuimos injertados. Recuerden algo, a mí en lo particular, no sé a alguien más de ustedes, a mí me enseñaron que yo ya formo parte de otro pueblo. No soy, Israel ya fue desechado, yo formo parte de otro pueblo, el pueblo de Jesús, de Yahoshua, ¿sí? Pero la palabra de Yahweh no nos dice que hay 2 árboles, nos dice que hay un árbol y del cual fueron desgajadas ramas y del cual nosotros en la obediencia fuimos injertados. Entonces tenemos que empezar a participar de todo esto y tenemos que empezar en la obediencia a Yahweh. Entonces, este es el último versículo que nos toca ver y me gustaría pasar a qué aprendimos hoy. Y el punto número 1 que puedo ver yo, que estuvimos viendo, es la sordera y ceguera de Israel llegó a ser bendición a las naciones. Ese rechazo de Israel, la palabra, el profeta habla dice, tanto tiempo estuve abriendo mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio, pero yo me acerqué a un pueblo que no me buscaba
y a una nación que no entendía de mí, yo les dije, aquí estoy, me presenté a ellos. Entonces, ese rechazo de Israel, en parte, abrió la puerta para que nosotros pudiéramos conocer a Yahweh. Pero también vimos, si Israel se arrepiente, Yahweh lo salva. Y lo vimos en los profetas, y lo vimos en Deuteronomio. Y Yahweh dice, si te arrepientes y vuelves a mí, hay un retorno, yo te voy a bendecir y te voy a salvar y no te voy a fallar. Pero solo en las palabras del Mesías hay salvación, como lo vimos en Deuteronomio, que Yahweh iba a mandar un profeta como Moisés, que les iba a hablar, ¿sí? Y que el que no oyera su palabra se las iba a ver con Yahweh. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que ese profeta, Yahoshua, la palabra que él diera a nosotros, la forma en que nos iba a enseñar a caminar, esa es la forma correcta de llevar nuestra vida. Entonces, solo por medio del Mesías hay salvación. Y el último punto que puedo ver es, tenemos la bendición de ser injertados en el buen olivo. Gracias a esa salvación, gracias a reconocer al Mesías, podemos participar de esa raíz, que es primeramente la fe de Abraham, la forma en que Abraham obedeció a Yahweh, y vaya que lo demostró primero saliendo de Ur, saliendo de su tierra y su parentela, y luego cómo lo demostró, no teniendo el afecto, no aferrándose a su hijo, sino que obedeciendo a Yahweh iba a sacrificar. Esa fe tan grande, Hebreos nos dice que la fe de Abraham era tan grande que él sabía que Yahweh le podía devolver a su hijo aún de las cenizas. Esa fe es una fe increíble. El tener la completa convicción de que no importa lo que pase en esta vida, mi confianza en Yahweh es absoluta. Si estoy en problemas, no importa, algo voy a aprender de esto. Esto es para un propósito. Amo a Yahweh, esto va a ser para bien. Esa fe es la raíz de la que participamos. Y luego de ahí viene todo lo demás, la forma en que nos enseñó Yahoshua, la forma en que nos dijo que debíamos de caminar. De eso estamos participando y debemos de estar participando. Esos son los puntos que veo y que aprendimos hoy. Y me gustaría pasar solo tres preguntas. Pero que quisiéramos que meditáramos un poco en ellas. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué tengo que hacer para ser injertado? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para poder ser injertado? Como ya lo vimos, la forma de ser injertado al pueblo es reconocer a Yahweh como nuestro Señor. Y por medio del Mesías, Yahoshua, es la forma correcta de ser injertado. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿de qué se supone que estoy alimentándome al estar injertado? Es una buena pregunta porque se supone, ya lo comenté ahorita, que debemos estar alimentándonos completamente de la palabra de Yahweh, pero la palabra de Yahweh expresada en lo que debo y lo que no debo de hacer. ¿Cómo debo de vivir mi vida? Recuerden, toda la escritura es acción. La escritura no son filosofías, no son situaciones
alegóricas, así muy, que es nada más para meditar, no. Toda la palabra, si se fijan, es acción. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿de qué se supone que estoy alimentándome al estar injertado? Tengo que actuar. ¿Qué es lo que tengo que actuar? La palabra de Yahweh. Y la última pregunta es, ¿ya fuiste injertado? ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Ya fuiste injertado en ese árbol? ¿Ya participas de esa savia? La forma de demostrarlo es en el fruto que vas a empezar a dar o que estás dando. Esa es la forma de demostrarlo. Entonces, estas eran las 3 preguntas y los puntos que aprendimos hoy. Me gustaría terminar con una oración y esperar que los muchachos tomen su sitio para cantar el último canto. Y espero que haya sido de bendición esta palabra y algo clarificante, sobre todo el por qué el rechazo hacia el pueblo y por qué Yahweh nos habla a nosotros, a todo el mundo, porque recuerden, desde el principio la palabra era para todo el mundo. Yahweh no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y que se acerque a él. Entonces, ese ha sido el plan de siempre de Yahweh, pero se ha ido desarrollando conforme va pasando la historia de una forma perfecta.